con la presentación, sí. Bien. Así es. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por participar. Realmente, para mí, compartir este tiempo apreciado, honro mucho al hablar de las empresas de estructura familiar porque realmente hoy en día se ha demostrado que son los héroes invisibles de toda economía, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Dicho eso, quiero dejar claro que corresponden a un tejido económico bastante importante hoy en día y pues lo que podemos aprender mucho de las empresas ordenadas y disciplinadas es que hay la oportunidad de generar un valor añadido y sobre todo ver la forma como ya dejamos de ver una empresa como si fuera una caja chica de parte de la familia, o de repente ver la empresa de estructura familiar como si fuera algo que va a durar a corto plazo, ¿no? Entonces, la ponencia del día de hoy que voy a presentar es Orden y Disciplina, factores importantes para sobrevivir a la siguiente generación. Bien. Es triste, pero cierto que existe una tasa de mortandad de las empresas familiares y esto quiere decir que realmente muchas de estas empresas familiares no solamente mueren, sino pasan de manos de una familia a otra familia por diversas razones. El 70% de empresas de estructura familiar mueren al paso de la primera a la segunda generación. Evidentemente esto hay que analizar un poquito cuáles son las causales. Hay muchos factores dentro de una ecuación que tenemos que analizar, pero lo importante que hay que entender es que no importa de qué volumen de facturación tengas al final del día en tu empresa familiar. Sé que muchas personas van a decir, bueno, Arturo, sí es imperativo tener un nivel de números verdes, razonablemente, sí. Pero al final de todo, no debemos de ver la medida oficial de una empresa familiar como por el volumen de facturación. Hay más que eso y también tenemos que hacer lo posible para honrar a estas empresas de carácter para que no solamente nos centremos en formar líderes de empresas familiares que solo busquen pasar una generación y se muera ahí en esa generación. Tenemos que determinar y prepararnos cada día más para ser líderes que puedan generar empresas familiares longevas. Esta tasa de mortandad es muy alto, lo cual tenemos que hacer hincapié de cuáles son las causales que pueden llegar a desembocar esta parte que está aquí no solamente a nivel nacional. Información estadística extraoficial, por decirlo así, en el Ecuador, posiblemente esa tasa de mortandad sea alta o tenga un más mínimo error de un 10% aproximadamente, ¿no? Pero ahí hay que analizar mucho qué es lo que nosotros estamos haciendo para evitar la quiebra de una empresa familiar. Por otra parte, también es necesario destacar de que sin orden y disciplina no vas a llegar a alcanzar esa longevidad del caso. Quiero que te centres en empresas familiares de Japón, que realmente a nivel mundial están las más longevas y en Japón ha pasado mucho de todo un poco, es decir, de repente a nivel de las bombas atómicas, tsunamis, terremotos, guerras civiles, etc. Y aún así, con todo eso y más, nosotros tenemos prácticamente una tasa de longevidad muy alta a nivel mundial en Japón. Dicho eso, ellos predominan mucho la cultura del respeto a los ancestros, la disciplina en tomar decisiones a nivel del directivo, el desarrollar muchos componentes de lineamientos en torno a evitar abusos de los recursos de la familia en la empresa y entre otras cosas que a lo largo de esta presentación les voy a exponer. El principio fundamental para la sostenibilidad de las empresas familiares es tener orden y disciplina, para lo cual se requiere instaurar una serie de documentación, una serie de filosofía para evitar que todo lo que nosotros hagamos, inclusive herramientas fundamentales, se queden ahí en papeles. Pero hay que dejar claro que si alguno de ustedes representa ya sea un componente de los stakeholders de una empresa familiar, tenemos que estar conscientes de que cualquier persona que quiera ser el embajador de esta disciplina va a tener enemigos muy fácilmente, ¿ok? Cualquiera, grábense en eso. Cualquier persona que quiera poner orden y disciplina va a tener que pagar un precio. Ese precio es ganarse enemigos fácilmente. ¿Por qué? Porque si uno quiere llegar a que se compre cosas de la empresa para la empresa y de repente temas de la familia, evitar que se consuman tarjetas de crédito corporativas para usos o consumos familiares y no tenemos orden ahí, cualquier persona, ya sea de la primera generación
entiéndase fundadores o fundadoras, o de repente la segunda generación, posibles sucesores, tiene que haber ese elemento de disciplina. Y esa persona debe tener la claridad de que va a ganarse enemigos fácilmente, no solamente el componente de la familia, sino también en torno a los no familiares, que entiéndase que son colaboradores no familiares. Esto provoca una situación muy incómoda y a veces es difícil de gestionar, porque por más que nosotros queremos ser muy racionales, en el sistema familiar se aflora mucho a flor de piel el componente de la parte emocional, y a veces en la vida nosotros tenemos un choque que nos genera a veces ruidos en el tema de lo racional y lo emocional. El sistema empresarial representa hoy en día el componente racional, y el sistema familiar es la parte soft, la parte emocional, la parte que a veces nos dejamos llevar por esa situación afiliativa, esa carga emocional, que tomamos decisiones que no entendemos. Al final, en la empresa familiar no todo es 2 más 2, sino tenemos que entender un poquito más allá, porque igual la situación es que la administración de las empresas familiares es demasiado compleja, ¿ok? Y muchos de los libros que nosotros hemos revisado, leído de empresas o de administración de empresas, no toca con profundidad los elementos imperativos que deberían de llegar a manejar dentro de una gestión correcta o una gestión efectiva del mundo de las empresas familiares, ¿no? Hay que dejar claro la situación de que en algunas ocasiones nosotros, entiéndase, como consultores, llegamos un poquito tarde en la naturaleza de que vemos la radiografía de la familia, que ha sido el fundador muy bonachón, ha sido muy permisible, ha querido con la filosofía y con la premisa de dejarle todo a sus hijos y mejor de lo que no pudo haber tenido en su momento, y que los padres que no hicieron por esos fundadores ahora lo están duplicando por el esfuerzo hacia los posibles sucesores. Quiero dejar claro que a veces cometemos muchos errores en dejar que todo sea muy fácil para la segunda generación. Y eso hace que nosotros tengamos una pérdida de orden y pérdida de disciplina en torno de estos elementos. Lo que hay que también recalcar, que en muchas ocasiones el fundador quiere utilizar los recursos propios de la compañía para comprarle un vehículo y busca la forma como disfrazadamente lo oculta o lo maquilla o lo disfraza de otra forma, pero la naturaleza es que la compañía tiene que saber que debe tener muchos lineamientos claros, porque si no lo es así, vamos a posiblemente el primer hijo está bien, pero el segundo hijo va a querer lo mismo, el tercer hijo, la tercera hija también va a querer lo mismo, y ya cuando veamos que la compañía no da para más, vayamos a tener algunas incomodidades de parte entre los hijos, porque al uno le dimos un carro BMW, a la otra persona no le dimos nada, y pues a la última persona todavía no le hemos tampoco comprado nada. Entonces, son situaciones que tenemos que aprender a ver dos movimientos más adelante en la toma de decisión dentro de una empresa familiar. Lo más preocupante aquí, quiero decirlo, es que a veces nos pasamos de la línea en el sentido en que por querer dar todo, todas las comodidades, toda la tranquilidad para que no sufra, etcétera, tendemos a provocar ciertos parásitos. Aunque suene feo decirlo, pero hay algunos parásitos dentro de la empresa familiar. Estos parásitos tienden a querer todo cómodo, ganan dinero, no asisten a la empresa. Por último, si asisten, no generan valor en las funciones, no cumplen con un horario de trabajo, están acostumbrados y empoderados demasiado a tal punto que no saben cuál es el rol que ellos tienen en la empresa, tanto así que no tienen ninguna jurisdicción, ningún alcance en pedirle a la persona de caja o la tesorera en que le gire un cheque para comprarse ropa en ese mismo instante. Y al final de cuentas, mes a mes, esto se genera una bola de tiempo, una bola de nieve, y esto carcome mucho el flujo o el oxígeno financiero de la compañía. Si bien es cierto, nosotros hemos visto que se puede decir como objetivos primarios de nuestros clientes, que está bien hasta cierto punto tener un parásito en una empresa pymes, pero ten mucho cuidado, de repente tener dos o tres, es probable que ya en algunas ocasiones no vaya a ser insostenible o vaya a ser insostenible, por lo cual
ten en consideración que cualquier cosa que saques de la empresa a favor de la familia, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que sale de la empresa a la familia? Bien, si sale de la empresa a la familia $20,000 o $30,000 para cubrir una especie de un masterado para tu hijo, perfecto. Hazte la pregunta, ¿qué es lo que la empresa recibe de ese masterado? ¿Ok? Ahora, si es que el día de mañana se casa tu hija y para eso hay que invertir una boda entre $30,000 o $60,000, ya sé que ustedes van a decir, Arturo, no cuesta una boda de 60,000. Pero bueno, hay de todo tipo. En concreto, el punto primordial que quiero exponer es que si el dinero sale de las arcas de la compañía para cubrir la boda de tu hija, pregúntate qué es lo que recibe la compañía como tal y justifícalo en función de un razonamiento lógico que puedas inclusive brindar un soporte, auditoría o algo por el estilo. Capaz no le encontremos la lógica, pero suele ocurrir mucho. Con tal de que el fundador cumpla los deseos y las expectativas de sus hijos, está bien. Pero en muchas ocasiones empezamos a utilizar estos comodines, estos bonos, sin tener nada claro en papeles, documentación de que si yo invierto con mi hijo en una maestría en Europa, tener la posibilidad, por último, de ver cómo puedo yo devengarlo. Lo manejo a un anticipo de dividendos, ¿ok? Lo manejo de repente en un plan de capacitación, una política de capacitación donde cuando venga acá tendrá que incurrir en una exposición a todo el equipo de la gerencia general, tendrá que hacer un proyecto de emprendimiento a favor de la compañía, tendrá que inclusive estar trabajando durante 5 años para intentar devengar todo lo invertido. Se ha firmado documentación para que respalde esos acuerdos y algunos otros elementos más. Entonces, es imperativo, finalmente, recalcar de que tenemos que poner las cosas un poquito difíciles a nuestros hijos con el propósito de no generar parásitos, aunque el término suene un poco crudo, ¿no? Pero es así. De todas maneras, también es importante recalcar que existen algunas razones de la quiebra. Muchas de estas no están acá, pero lo he tratado de considerar en un grupo de razones. Básicamente por desacuerdos en su administración, el 60%. En muchas ocasiones hemos estado participando en directorios y resulta que el papá no se pone de acuerdo con el hijo, el papá apunta para acá y el hijo apunta para el sentido contrario. Y en estos aspectos, estos familiares no se ponen de acuerdo. Y aparece la figura de la hermana o aparece la figura del otro hermano y empiezan a decir cosas en un directorio de un componente netamente familiar, que tú me jalaste el cabello cuando tenía 5 años, me hiciste algunas cosas, me pusiste una camareta en la almohada y yo me asusté y por eso yo no te voy a aprobar el proyecto de inversión que quieres presentar. Entonces hay algunas cosas que tenemos que también buscar la forma como disciplinamos la toma de decisión, de tal manera que no solamente dependa del fundador. El fundador puede estar bien hoy en día, la compañía puede estar sana, pero el día de mañana resultó que ya el fundador se cansó, ya se embobó de tanto poder y resultó que va a ir en contra de la madera y posiblemente en esa situación puede llegar a cambiar los intereses y el rumbo. Si no se lo controla bien al fundador, posiblemente podamos llegar a desfalcar la compañía también por esa vía. Aunque sabemos que el fundador haya hecho todo el sacrificio, pero a veces he sido testigo de que el fundador quiere invertir más, saca donde sea, busca un nivel de endeudamiento, se sobreendeuda y la compañía prácticamente no da para más. Y los hijos han tenido que cargar esa cruz y heredar muchas deudas y en esa parte tenemos que tener mucho cuidado. El 15% porque no hay un sucesor. La situación es cruda en este punto porque en el Ecuador, no solamente a nivel de América Latina, tenemos una enorme preocupación de que a veces no sabemos elegir y mucho más de eso, no hay muchas opciones que sepamos buscar. Hay algunos modelos de empresas familiares que no quieren bajo ninguna circunstancia contratar a un gerente general no familiar, por a veces motivos. ¿Okay? Pero yo creo que también el Ecuador debería de buscar la forma como inyecta un poquito más ese nivel de profesionalización. Lo digo también como un canal de comunicación aprovechando este espacio, de que las universidades están cometiendo un error bastante fuerte en el tema de que necesitamos todavía potencializar un poquito más
el arista, la parte académica del mundo de las empresas familiares. Desde mi punto de vista, en este espacio se está aprovechando mucho para intercambiar las mejores prácticas de empresas familiares y eso está espectacular. Sin embargo, creo que hay un punto donde tenemos que hacer una reingeniería total en las carreras de administración de empresas. Hemos bajado licenciaturas de empresas, pero ¿por qué no cuestionarnos un poco más si el mercado latente de empresas familiares tenemos el 86%? ¿Por qué debemos o por qué no debemos cambiar de nombre a empresas familiares o administración de empresas familiares? ¿Por qué no si hay una demanda latente? Entonces, hay unos requerimientos bastante exigentes para llegar a ganarse la confianza de la familia empresaria. Podrás ser una persona que tenga bastantes títulos, pero si no encajas con la familia, si no tienes esa visión, no tienes objetivos comunes y tampoco los valores compartidos de la familia, posiblemente este 15% se vaya a aumentar un poquito más. Pero tenemos que hacer lo posible para buscar próximos sucesores y esto no es nada fácil. El 15% por condiciones adversas al mercado, en esta situación puede ser de repente agentes macroeconómicos que ocurrieron en entorno de crisis y el restante 10% de diversas razones. Algo que falló en el producto, algo falló en la organización, entre otras cosas. Bien, ¿por qué fracasan las empresas familiares? Dicho lo que hemos expuesto, lo que he expuesto a nivel de la diapositiva anterior, creo fundamentalmente que la raíz o la génesis de todos estos problemas, que a veces ustedes piensan que puede ser un problema, yo creo que en el fondo no son problemas, son características, porque si empezamos a exponer cuáles son los típicos problemas que ustedes tienen en las empresas familiares, yo lo voy a ver desde un punto de vista característica, porque realmente todos vienen a ser casi los mismos patrones. Obviamente analizando sus excepciones, pero en el fondo la génesis de todos estos problemas es que creemos que podemos estar administrando una empresa familiar como una no familiar. Y eso hay que entender de qué forma podemos aprovechar las tomas de decisiones para que no nos afecten ese lado afiliativo, aunque no sea nada malo, pero es un requerimiento que tenemos que analizarlo para que no pueda llegar a ser un 100% de la toma de decisiones un tema emocional, sino también de repente racional y compartiendo en función de muchas variables. Bien, dentro de esta coyuntura creo que también en el elemento de orden tenemos que saber definir algunos roles. En muchas ocasiones los hijos no tienen los perfiles de cargo, no tienen sus funciones definidas, no tienen su sistema de compensaciones definidos y en esa parte lo juegan simplemente una aceptación tácita o de repente un acuerdo o algo que habló papá hace 5 años y lo ha mantenido ahí, pero resultó que fallece papá o mamá y no hay nada escrito en papel, no hay nada de un contrato laboral, no hay ni siquiera un acuerdo de confidencialidad y no competencia, que hemos pasado también en estas crisis viendo cómo los hijos se abren para ponerse su propio negocio porque ya la compañía matriz ya no daba para nada y tuvieron algunos inconvenientes con el papá, con la mamá, y tranquilamente eso provocó que se alejen de la familia o que no exista esa cohesión familiar. Entre tanto, de esta situación quiero comentarles que cada uno de ustedes debería llegar a aportar valor añadido, sea que esté en la empresa o sea que esté fuera de ella, ya sea por la junta de accionistas o que de repente no esté trabajando, pero sí hemos visto que en muchas ocasiones se puede decir de que hay hijos que tienen un perfil de cargo pero no lo hacen, no lo cumplen. El perfil de cargo que nosotros hemos aprendido a nivel académico tiende a tener unas variaciones porque hay hijos que son más multitareas o todólogos, ¿no? A veces hacen hasta de chofer, hacen de vendedores, hacen de bodegueros y pues toda la naturaleza de esa parte radica mucho en que es necesario hacerlo porque no hay mucho equipo de trabajo y tenemos que levantar esta compañía y sobre todo llevarla a buen puerto. Bien, hay que entender también que cada día que pasa tenemos que acortar la brecha del idioma, de entendernos de la primera a la segunda generación. He visto también que existen fundadores que no les gusta que la empresa esté posicionada en el mundo digital. Existen fundadores que hoy por hoy todavía se siguen cuestionando si quieren invertir en una página web o no. La segunda generación le pone ese rol de innovación, esa parte de estatus económico y en algunas ocasiones dice, papá, ya no quiero que
las redes sociales nos vean como que somos pobres, quiero mejorar la marca, quiero subir de nivel para captar clientes triple A positivo, y en ese índole tenemos que también buscar los mecanismos de cómo poder materializar. Definitivamente el elemento de reglas claras en la empresa familiar es vital, y para eso no solamente un diálogo ni una comunicación, sino también de instrumentos que permitan validar una serie de columna vertebral que una empresa necesita. Yo he percibido que las empresas más ordenadas se dan cuenta fácilmente. Tienes reglamento interno de trabajo, tienes reglamento de higiene, tienes código de ética y conducta, tienes un código de vestimenta, de repente políticas, procesos, normativas, planes de acción, perfiles, etcétera. Si ustedes hacen un checklist y hacen una matriz de trazabilidad en torno a esa parte de qué es lo que tiene su empresa, podrían identificar cuál es el número de documentación que ustedes podrían tener versus a la que actualmente tienen, y no para generar papeles, sino para ver en algún momento que si yo le pregunto al fundador algo que usualmente me está recomiendo en el día a día, yo prefiero dejarlo por escrito para que se genere una política, y que el día de mañana, si el fundador toma una decisión distinta, le falta el respeto a la política, pues ya verán los procesos o las sanciones que lleguemos a tomar. Pero en concreto, estas políticas van para todos. Sin embargo, dentro del componente familiar deberíamos trabajarlo mucho desde la parte de algunos documentos que entiéndase que vienen a ser el protocolo familiar, que a los pocos minutos más adelante vamos a revisar de manera general. El código de ética empresarial, el código de honor familiar. Existen políticas de incentivos, beneficios, bonos y subsidios de parte de los familiares. La política de entrada y salida de los familiares también. E inclusive muchas de las veces nos preguntan, Arturo, ¿cómo podemos estar haciendo para vincular a los familiares políticos? O yo no quiero saber nada con los familiares políticos. Entonces, todo eso se debe mantener ahí. La política de los familiares políticos e infidelidades al matrimonio es, aunque parezca un poco cómico, pero esto es cada día más fuerte. ¿Ok? Pareciera que hay situaciones en algunas empresas que pasan de que el hijo se enamoró del asistente, o que de repente ocurrió una situación atípica que va en contra del reglamento, y pues tenemos que buscar la forma como talento humano toma decisiones. Pero a veces, por mucho que tenga el empoderamiento necesario el talento humano, tiene su alcance, y de repente ahí empieza a haber un dilema. ¿Qué hago yo? Porque es el hijo del fundador. Si yo lo sanciono, el fundador me va a sacar, y así sucesivamente. Pero bueno, en concreto, les estoy compartiendo unos breves puntos para que podamos organizar la incorporación de los familiares a la empresa, de tal manera que eso no sea simplemente una invitación como si fuera una fiesta. Hay que identificar lo que le gusta y lo que le apasiona. Eso es muy importante. Primero, el perfil de cargo, de funciones, y luego incorporar al familiar, no al revés. A veces pensamos más en la persona y no pensamos más en la empresa o en el cargo. El método de ingreso, ¿a qué edad? ¿Bajo qué condiciones? Yo he visto que en muchas ocasiones hay situaciones donde dicen que es mejor trabajar 2 años fuera y no trabajar y no entrar de llenos a primeros aquí a la compañía, lo cual tenemos que ser muy conscientes de que dentro de esta naturaleza, estos 2 años, a veces que tu hijo trabaje en una multinacional, por ejemplo, puede estar aprendiendo o ganando un poco de experiencia, pero no siempre funciona. De mi punto de vista, yo prefiero que recapacites en que esos 2 años, qué tanto puede ganar tu hijo o tu hija afuera, a que de repente al lado tuyo, bajo tu rol de mentor, pueda aprender un poquito más la toma de decisión, ¿no? Pero a veces se excluye esto, y yo quiero decir muy sinceramente que la única razón fundamental en la que te puedo estar recomendando esto es cuando esa persona tiene falta de disciplina. ¿Ok? Porque no está llegando tarde, porque está llegando tarde a la empresa, ya les has hablado tantas veces, talento humano le ha pasado el memo, etcétera. Perfecto. Vamos a hacer lo posible de conseguirle trabajo en otra empresa, a que se pula y que tenga esa cultura de disciplina, a ver si madura en otro lugar antes de acá nosotros, pero solamente bajo esa premisa. Y sobre todo también ten mucho cuidado de poner a tus hijos en cargos de etiqueta, ya porque quieres darle todo lo mejor. Está bien, te entiendo perfectamente, pero toma en consideración
que hay una regla que me gustaría compartirte. Es necesario primero iniciar por cargos operativos durante 4 o 5 años, dependiendo de lo que tú consideres incluir en tu protocolo de constitución familiar. Pero luego de eso, ponlo en un plan de carrera donde pueda funcionar correctamente los 4 años en cargos estratégicos. Si lo llevas de buenas a primeras, tienes 20 años o 22 años, recién terminó la universidad o de repente el colegio y quieres ponerlo de gerente financiero, yo, espérate un momento. Estas situaciones que puedes englobar tanto en las funciones que no estás cumpliendo con los parámetros estándares dentro de tu organización. Tienes que rodearte de gente que te aporte valor añadido. Pero si le quieres dar un cargo por etiqueta, está bien, pero eso no es lo correcto. También establecer condiciones y métodos formales de evaluación de conocimiento, evidentemente. No sé si dentro de los participantes hemos tenido la oportunidad de recibir pruebas psicométricas donde evaluamos las competencias, cómo está la negociación, cómo está la visión estratégica, cómo está la competencia de un náufrago, cómo está inclusive habilidades a nivel comercial, ¿no? Esa negociación o temas de agresividad comercial en función dependiendo también del giro del negocio donde nosotros nos encontremos. Y finalmente un plan de carrera. Imaginemos que ahorita estamos con una persona de un cargo muy junior, él es de repente auxiliar. Después de auxiliar va a estar ahí 2 años. De repente después podemos ir a un cargo por jefatura o por coordinador. De ahí vamos a ir hacia la gerencia del equipo gerencial, perdón. Luego gerencia, luego presidente del directorio y así sucesivamente. Las organizaciones requieren tener planes de carrera para los hijos, porque también hemos visto que muchos de los hijos pasan trabajando casi 20, 30 años y están ocupando el mismo puesto, ¿ya? Lo cual la organización no permitió elevar ese nivel profesional que tanto queríamos. Y en algunas ocasiones, durante esos 20 o 30 años, ya se han quemado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para no entrar en esos pequeños detalles. Elaborar el plan estratégico en la empresa familiar, eso también es importante dentro de la lista de orden de la visión estratégica que nosotros queramos poner en la empresa. Mi recomendación es que ustedes incluyan mucho, o se puede decir, veamos, a nivel de la empresa, ya imagino que todos ustedes saben cómo elaborar un plan estratégico, un master plan de la empresa. Hemos aprendido mucho a nivel académico la elaboración o la materialización de esto, pero lo que hemos visto es que la familia, si no se pone de acuerdo, por mucho master plan que tú tengas perfecto, este documento se cae. Entonces, mi sugerencia para todos ustedes es que aprendamos a elaborar un plan estratégico no solamente en la empresa, de la familia del patrimonio. Hay muchas cosas que están aquí que lastimosamente lo dejamos postergado y no lo atendemos. Y esto es un desorden total. ¿Quién creyera que esta parte que está acá, esto lo podemos controlar con otras personas, ¿no? Esto también, técnicamente sí, pero hay una naturaleza, o sea, la familia o los colaboradores quieren llegar a alcanzar a ser mejores colaboradores, pero no quieren ser mejores accionistas. Y ahí estamos cometiendo un error muy claro. Si tú analizas, estás gestionando para ser mejor colaborador, para ser mejor gerente, pero dentro de tu plan de capacitación, ¿cuánto tú has invertido para ser un mejor accionista? ¿Cuánto valen tus acciones? ¿De qué forma mides tus acciones? ¿Cómo le brindas valor añadido al paquete accionario? ¿Cuáles son los planes de cuentas que afectan al tema del patrimonio? Y etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar conscientes que hay mucha atención que tenemos que darle. Y esto es de un programa de formación de un equipo de expertos también. El sistema de remuneración o beneficios para los familiares, esto va parte de la disciplina. En muchas ocasiones los hijos piden algunos carros o de repente un tema para un préstamo y son accionistas, pero no utilizan ese comodín porque no hay nada establecido. Yo te recomiendo que analices estos componentes de repartición y anticipo de dividendos. En muchas ocasiones ni siquiera esto lo hacen oficialmente, simplemente lo hacen de una forma extraoficial. Lo que digo es que si tú tienes el interés de comprar algo que no lo puedes pagar por la nómina, podrías utilizar esto y que se instaure
correctamente bajo los lineamientos que han determinado la familia empresaria. Y también, al afirmar el protocolo de familiar, se transfiere a la segunda generación un 0.05 del paquete accionario. De ser el caso, hemos hecho propuestas de esa índole en la parte del protocolo familiar. Por cada 5 años consecutivos de trabajo, los fundadores otorgarán un bono de premio a los familiares de la segunda generación, ya sea que de repente le demos, no sé, 10.000, 5.000 o 1.000, o por lo menos le demos un paquete accionario proveniente de la primera generación para dar un estímulo. Eso es casi como un caramelito, ¿no? Las personas que han trabajado en la empresa familiar de la segunda generación podrían estar recibiendo un poquito más en función de las personas que no han mostrado interés en trabajar. Y es ahí donde empieza a ver la dinámica de qué es lo que podemos estructurar mejor forma en este mapa de empresa familiar. Y bueno, a nivel de la profesionalización es claro. Y toda esta presentación se resume en lo siguiente. Y ya estamos entrando en la recta final, pero no quiero dejar de pasar a esta idea que les quiero compartir. Al final de todo esto, para garantizar la longevidad, ustedes tienen que desarrollar, aparte de la orden y disciplina, son 2 elementos. La institucionalización de la empresa, que es poner todo en regla, reglamentos, parte societaria, libros de acciones, títulos, talonarios, etc. Y la parte de la profesionalización del equipo. Entiéndase que esta parte también tiene un alcance para el equipo familiar. Entonces, profesionalizar al equipo de talento humano significa preparar planes de acción, planes de capacitación, plan de carrera, invertir mucho en tu equipo de trabajo. En esta naturaleza, yo creo que si tú eres fundador o hijo de fundador o de repente también un próximo gerente genial, te recomiendo que dejes de invertir mucho en la parte del colaborador y que trabajes mucho para habilidades directivas, para ser un director o un consejero del consejo de administración o del directorio, y que también inviertas en este año información o capacitación al tema de acciones, que eso es muy vital. Y sobre todo también el año pasado, por todas las cosas que identificamos, las personas que no mostraron un sentido de urgencia estuvieron saliendo poco a poco, por muchas otras variables también, pero hoy por hoy se requiere todo un sentido de urgencia. La situación amerita eso y tenemos que tener mucha consideración de que los colaboradores que no muestren hoy por hoy un sentido de urgencia, pues estamos propensos a salir. ¿Okay? 5. Plan de ahorros 2021. Mi sugerencia es que, estos temas se debieron haber tocado casi por noviembre, diciembre a lo mucho, pero ya como estamos en enero, quería incluir esta parte para que tú te comprometas a desarrollar un plan de ahorro de parte de la alta gerencia de al menos un 3%. Identifica qué es lo que tú puedes estar ahorrando para que todo lo que hemos perdido o hemos dejado de ganar el año pasado puedas recuperarlo de una u otra forma. Entonces, eso también deberías de tratarlo dentro de tu componente de proyección financiera en este año. 6. Inventariar problemas que se pueden generar conflictos. Muchos de estos temas también han mostrado que el hecho de que tú no tengas un buen sistema de gestión de conflictos en tu familia, que de repente entre parejas se vieron mal, se levantaron y se vieron mal, empiezan a generar una serie de efectos colaterales. Hay que entender mucho de que hay muchos de los fundadores que postergan estos temas. No tienen idea la cantidad de conflictos que puede haber hoy en día a nivel de la familia. Y entiéndase que la administración de esta parte o la gestión del conflicto es muy, muy complicado si es que no tenemos los instrumentos necesarios para administrar esa conflictología. Entiéndase que dentro de la empresa hay conflictos, de la familia también hay conflictos y del patrimonio de igual forma. Pero lo que quería comentar en esto y que tiene que ver con la relación de orden y disciplina es que si tú no tienes una gestión de conflictos correctamente, poco y nada, si tú tienes un conflicto con tu familia, puede pasar o trascender a otros sistemas o a otras áreas. Por ejemplo, si no determinaste un tema de productividad en la empresa con respecto a tu hijo, vas a la casa y tienes problemas familiares. De repente tu hijo también está acá y empiezas a quitarle el paquete accionario porque no es idóneo o no ha mostrado interés en torno a la empresa. Entonces, en concreto de esta diapositiva, quiero que analices de que
puedes tener conflictos a nivel de la empresa, familia o patrimonio, pero a veces es un poco confuso identificar dónde está la génesis del conflicto. Tú piensas que puede estar aquí cuando realmente está acá. Entonces, la clave para identificar una gestión del conflicto es saber dónde está el conflicto. Puede ser un poco confuso. Puede ser una situación de que piensas de que es un tema de comunicación empresarial, pero resulta que así es la forma de cómo es la familia. Así es el ADN de la familia. Es muy hermética, muy callada, no quiere divulgar información, entonces realmente puede estar acá. ¿Okay? Entonces, inclusive puede ver que existe en la empresa todo un desorden. Hemos visto instalaciones de empresas, pymes, que han sido un caos. Talleres, de repente hay imprentas, galpones, complejos, que todo ha sido un caos. Resulta que a veces los domingos nos invitan a los consejos de familia para tomar decisiones familiares. Y vemos que también la casa es igual. Entonces, creo que tenemos que analizar mucho que de tal forma como tú administras la empresa, posiblemente puedas estar administrando la familia, y si tienes un desorden en la empresa, seguramente puedes tener un desorden en la familia. Dicho eso, a nivel del código de ética y conducta también es importantísimo trabajar porque han habido en los últimos años muchos indicadores de robo internos de parte de los familiares, de un tío, un sobrino, un pariente, etc. También el elemento de drogas. ¿Qué es lo que va a pasar si es que tu hijo, siendo accionista, está consumiendo drogas? E inclusive está consumiendo drogas ilegales en los activos de la compañía. Entiéndase que puede ser un camión o una camioneta. ¿Qué es lo que tú harías? Igual forma, si de repente tienes un hijo que es, novelero, que es fiestero, si lleva a todos el equipo de trabajo en la empresa a un bar, se van, empiezan a tomar, empiezan a haber situaciones un poco atípicas. ¿Qué es lo que tú harías? Y todo eso tenemos que ponerlo dentro de los reglamentos. Entiéndase que esto es parte de la naturaleza del protocolo de familia. De igual forma, también tenemos que estar conscientes de los enfrentamientos familiares, los problemas de adicciones, los embarazos, divorcios, la falta de seguridad, secuestro, fallecimiento, etc. Inclusive en México, en el protocolo de familia, parte de poner disciplina es que en caso de que mi hijo llegue a ser secuestrado por alguien y nos pidan un valor por rescate, tenemos que tener un seguro. ¿Ok? Yo creo que he participado en unos comités de crisis y nos hemos dado cuenta que antes de que nosotros lleguemos, ellos tenían ya establecido el protocolo que si ellos realmente alguien es secuestrado y piden un rescate, el dinero no va a ser tocado de las arcas de la empresa, sino de los ahorros de la familia. Y hay que ver cuál es la cultura de ahorro de cada uno de ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque la premisa fundamental de esa familia es que piensan de que se puede decir de que es mejor que sacrifiquemos a uno que sacrifiquemos a varias familias que dependen un poco de la empresa familiar. Y ahí empezamos a entender un dilema ético o hacerlo un poquito más complejo. Pero bueno, dentro de ese componente hay de todo. Entonces, quiero compartir eso porque realmente también es necesario que ustedes aprendan que hay muchas ramificaciones de lo que nosotros hemos podido aprender a lo largo de este camino. Inclusive el protocolo de familia, mi sugerencia es que si ustedes tienen una empresa familiar, tengan un protocolo de familia. Este documento permite tener claro el panorama, los lineamientos, las normas, los procedimientos e inclusive los compromisos de los familiares. En muchas ocasiones hemos escuchado que resultó que el fundador le ofreció el cargo al hijo en vida, falleció y el hijo no era el idóneo. Nunca tuvo la oportunidad de decirle al fundador, oye, te voy a dar el cargo porque tú eres el hijo que realmente considero que puedes liderar la empresa familiar, porque no se llevan correctamente. Entonces, hay una serie de procesos que tenemos que garantizar para que se tomen decisiones muy efectivas e inclusive no es nada fácil, sobre todo, ¿no? Y esta parte del documento del protocolo de familia, entiéndase que es un documento aproximadamente de 23, 24, 50, no tanto 50 páginas, sino a lo mucho 35 páginas si ustedes manejan una economía de palabras, pero donde nosotros enlistamos todas las reglas y más que un documento legal, que técnicamente seis figuras que pueden desprenderse de instrumentos legales en torno a lo que han determinado el protocolo de familia,
es más que un documento, es un compromiso moral de todos los familiares. Entiéndase que es un pacto de personas que si en algún momento no es respetado por la familia, van a tener sus consecuencias. Y ya entrando en la recta final, el plan de sucesión. El plan de sucesión es un elemento clave para el orden y disciplina. Si ustedes no determinan este plan de sucesión, definitivamente van a tener ahí una forma de tomar decisiones muy improvisada. Hemos visto que también los fundadores postergaron esto. Los fundadores, exclusivamente, algunos quieren jubilarse ya a partir de los 75 años. Yo no quiero decir de que eso esté mal, pero creo que en la coyuntura actual, esta situación de que nos permiten tomar decisiones un poquito más con la implementación del directorio, con la guía de un proceso consultivo o de repente con un consejo de administración, con un poquito más de orden, no debería ser así. Porque creo que indudablemente el fundador o los fundadores pueden llegar a tener un mejor estilo de vida que no dependa mucho de las horas vuelo en torno a la empresa, sino más bien que de repente nos sirva para un rol de asesor, de mentor. Ahí hay que estar conscientes que, o sea, entiéndase que en estos momentos que estamos viviendo en la pandemia, estamos perdiendo una generación de fundadores cada vez más crítica. ¿Ok? Estos fundadores representan un símbolo de que no todo el mundo puede fundar, no todo el mundo es emprendedor. Ser emprendedor de una empresa familiar puede ser lo más complejo. ¿Ok? Posiblemente, si tú analizas, es más difícil administrar una familia que administrar una empresa hoy en día. Entonces, ante la situación de información estadística que sabemos, que pocas personas ya se casan, que hay madres solteras que han tenido solamente un hijo, dos hijos, los elementos de la asociación en la planificación nos van a afectar mucho. Las familias del siglo pasado eran más numerosas, por lo cual teníamos no mejores opciones, sino mayor cantidad de opciones. Entre los hijos teníamos 4, el uno quería trabajar para otra empresa, el otro no despuntaba para nada, la otra persona era clave, era la engreída, espectacular, pero no era la más inteligente, y finalmente la última persona quería trabajar con papá, pero tenía buena voluntad. Entonces, dentro de todas esas opciones teníamos que elegir la más cualificada, y a veces no era la decisión más perfecta, pero bueno, entiéndase que los componentes de la asociación, si no lo analizamos correctamente, pueden que exista el fallecimiento del fundador, ya no quiera, y pues todo eso se venga abajo. La razón fundamental a veces de no querer tocar esos temas es porque existe el miedo de parte de los fundadores que pueden estar pensando que ya los queremos sacar, no es así. Hay un rol, hay unas funciones, hay un plan de retiro. En los protocolos de familia que nosotros hemos colaborado a algunos clientes, se han determinado que, bueno, en promedio, ¿no? O sea, oficialmente a manera interna, vemos que hay clientes que quieren tener protocolos de familia que sean de 65 años, 70 años, a lo mucho que se jubilen. Hay otros 60 años, pero bueno, rara vez el fundador se quiere jubilar a los 40 años. En Japón, el fundador llega a entregar la batuta a partir de los 45 años, 40 o 45 años, y el sucesor la recibe o apenas cuando cumpla los 25 años. Les pregunto, ¿qué tanto difiere Ecuador con Japón en ese aspecto, ¿no? Hay que aprender un poquito más a interactuar, a analizar qué es lo que estamos fallando para mejorar, y evidentemente también dentro de las aristas de la parte de disciplina, de orden, yo te recomiendo que los familiares manejes una agenda del mes del colaborador, analices cómo está identificando la gestión del tiempo, y en esta diapositiva te quiero compartir una serie de documentos que deberías de tener a breves rasgos para no aburrirte, pero me parece oportuno dentro del componente de orden y disciplina que tanto matizamos en tu empresa familiar. Los documentos para una correcta institucionalización para la asociación, solamente para esto, puede ser, imagínate, haz un inventario de toda la documentación que tengas y qué es lo que necesitarías. La columna vertebral de tu empresa en documentación o para que esté institucionalizada debería estar reglamentos, códigos, políticas, acuerdos, contratos, manuales, procedimientos instructivos, perfiles de cargo, manual del buen gobierno corporativo, organigrama, plan de asociación, manual de crisis en la empresa familiar, etc. Imagínate,
150 documentos deberíamos tener para tener todo en regla. En un tiempo aproximadamente de 9 meses, más o menos. De ahí documentos para preparar el sucesor, perfiles de cargo del gerente, la prueba psicométrica, el plan estratégico, protocolo, acuerdo de confidencialidad y no competencia también. Te recomiendo indicadores de gestión, contrato laboral, sistema de compensación del gerente, plan de carrera y capacitación y evaluación de desempeño. Que esta evaluación de desempeño, si eres gerente y me estás escuchando en esta presentación, te debieron haber hecho una prueba, una evaluación de desempeño de tu cargo de gerente general en este año. Y bueno, me refiero que a lo mucho fue, o te debieron haber hecho esta presentación, este análisis, esta prueba a la primera quincena de enero con respecto a tu gestión del año pasado. Entonces, si tú eres gerente, has presentado tu informe de gerente a la junta de accionistas o a tu directorio. Si me dices no tienes directorio, bueno, has hecho tu informe de gestión o tu POA, que es el plan operativo anual de la gerencia a la parte de la familia empresaria. Entonces, hay algunas cosas que solamente a manera general lo comento para que analices tu compromiso en este año para potencializar esta parte que está acá. Si no tienes mucho esto, posiblemente el efecto de la transferencia del mando va a ser muy improvisada. No es lo mismo que tú tengas todo en regla a que hagas un proceso de sucesión correcto, se va a sentir menos ruidoso, menos improvisado y va a generar mucho valor ese proceso de sucesión. A breves rasgos, ya para terminar, tenemos 10 documentos, 2 meses que tú podrías también elaborarlo. Y en esta parte, los documentos para el sucedido o el fundador que entregue el cargo. En esta parte, los lineamientos de tener todo en regla, todo en orden, debería estar el plan de retiro, la planificación testamentaria. Es un componente vital hoy en día, sobre todo por lo que estamos viviendo. La planificación testamentaria, hemos visto que solamente han habido cosas verbales y ni tanto aterrizadas por la parte del marco legal. El plan de transmisión del patrimonio y la propiedad. En muchas ocasiones hemos tenido que analizar con lupa todo el plan de transferencia porque el tema de los impuestos genera bastante el impacto en la parte económica. El nombramiento del presidente honorífico del director, en caso de que tu papá llegase a entregar la batuta, pues puede ser nombrado como un presidente honorífico. Y finalmente el sistema de compensación de los fundadores, funciones honoríficas y vitalicias de los fundadores. Eso realmente son un componente de 6 documentos entre 2 o 3 meses. Dicho eso, para terminar esta presentación, creo que hay que entender mucho cómo se mide una empresa familiar. Ya lo he dicho, no es solo por un tema de facturación, sino también que al final de todo analices que una empresa familiar de 5 generaciones, pienso que genera valor añadido en una economía que de una generación. Entonces, esa es la forma de cómo se deben medir las empresas familiares, dejando de lado la parte solamente económica, sino también la parte cualitativa como tal, y sobre todo por el compromiso de entregar la batuta, el legado a las futuras generaciones.